Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante y quiero presentar mi podcast Salud con Bustamante. En el Perú, millones de personas no tienen acceso a un sistema de salud que funciona. Queremos reparar eso, queremos corregir eso, pero primero necesitamos entender qué está pasando, entender qué pasa con la anemia infantil, qué es la anemia, cómo es que esta está siendo clasificada, en algunos casos equivocadamente, en otros casos tratada equivocadamente, entender el cáncer infantil, entender la mala nutrición, entender por qué los medicamentos no están siendo otorgados a los pacientes que los necesitan con idoneidad, con calidad y con eficacia. Eso es lo que pretendemos hacer en el programa, en el podcast Salud con Bustamante. Este es un capítulo de estreno que va a tratar sobre la importancia del agua limpia para tratar la anemia. Muy importante. Y tenemos, claro, en la mesa de conducción me acompaña, como siempre, Rosy Beltrán. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Gustavo González Rengifo, quien es un especialista precisamente en anemia. Así que le doy la bienvenida a Gustavo. Muchas gracias por tu presencia. Y quería preguntarte, Gustavo, ¿cuánto hay de anemia, por ejemplo, en Puno? Se habla de que en Puno el 70% de los niños son anémicos. Ciertamente, ese ha sido un mensaje que se ha transmitido año tras año y prácticamente se ha peyorizado la situación de la población en Puno. Sin embargo, ¿por qué la anemia es alta en Puno? En primer lugar, porque la hemoglobina en Puno normal es más baja. ¿Por qué es más baja que en otra zona de altura? Porque es una población adaptada. Cuando una población es adaptada a la altura, su nivel de hemoglobina es más baja. Se ha visto eso en los Himalayas, por ejemplo, los tibetanos versus los Han, los chinos. Los tibetanos tienen menos hemoglobina que los Hans y viven en el mismo sitio. Entonces, al tener menos hemoglobina, cuando hacen el ajuste de la hemoglobina por la altura, la mayoría sale anémico. O sea, entonces sería un error el estar haciendo un ajuste de hemoglobina en una población adaptada. Porque si yo, que vivo en Lima, de pronto me mudo a Puno y me empiezo a dosar hemoglobina, mi hemoglobina va a subir porque es como mi organismo se adapta al hecho de que hay menos oxígeno. Pero eso no me hace a mí necesariamente anémico. Así es. ¿Cuál es la herramienta, Ernesto, ante esto? ¿Cuál es la herramienta para nosotros determinar que realmente los niños no todos están anémicos, ¿no? En Puno. Bueno, la herramienta me parece a mí que es lo que ha determinado justamente el doctor González. Lo que hay que hacer es tener en cuenta que la población nativa puneña, la que reside en Puno, está genéticamente adaptada a la hipoxia, al bajo nivel de oxígeno ambiental, y por tanto su hemoglobina aparentemente baja, en realidad es fisiológica para la población de Puno. Y no podemos calificar como anémico a un niño en Puno simplemente porque tiene una hemoglobina distinta que la que tiene el niño en Lima. Es una población distinta, adaptada con los años. Así es. Y es importante precisar que tanto la anemia como el exceso de hemoglobina son dañinos. Se ha demostrado que el niño de Puno nace con mayor peso que los niños de otras zonas de los Andes centrales a la misma altura, y es porque está más adaptado. Entonces se ha adaptado a una hemoglobina más baja, y esa hemoglobina, que puede ser anemia leve, no le produce ningún daño, sino más bien es más beneficioso. Hay un estudio que tu grupo de investigación ha publicado hace pocos meses, muy interesante, donde describe justamente los niveles de anemia y también los niveles de agentes inflamatorios y de hormonas diferentes en el caso de los niños del Perú. Y hablas de Puno. ¿Y puedes explicar? Yo recuerdo un pasaje donde dices que si nosotros no consideramos el ajuste por altitud, por los 4.000 metros de altura, solamente el 7% de los niños de Puno serían anémicos. Efectivamente, el ajuste de la hemoglobina por la altura ha distorsionado todo el panorama y durante muchos años estamos luchando para que la OMS pueda ir modificando estos criterios. Algo lo ha hecho. Entonces, lo que antiguamente, con una ecuación anterior, la hemoglobina en Puno se ajustaba a valores más bajos,
ahora ya no lo hace. Entonces ha disminuido la anemia, matemáticamente ha disminuido la anemia en Puno. O sea, la corrección en vez de ser 3, que es ahora, era antes 3,5. Así es, ¿no? así es. Entonces hemos hecho menos anémicos a los niños, pero siguen siendo matemáticamente falsamente anémicos. Así ¿no? es. Y yo ante eso, Ernesto, doctor González, tengo la pregunta que, más allá de Puno, hablemos de todo el Perú, todas las alturas de las diferentes regiones. Entonces, ¿se aplicaría también el mismo criterio de altura a las demás? Se aplica a todos, y lo cual no debe ser, porque hay ciertas poblaciones que están más adaptadas, que normalmente tienen menos hemoglobina. Al ajustar la hemoglobina por la altura, van a salir más anémicos que en la otra zona de la misma altura. Por ejemplo, en Chosica se aplica el criterio. Chosica está a 1000 metros de altura y ya sufre desde los 800 metros un factor de corrección. Y ese es un error que ha cometido la OMS, porque si nosotros, o sea, en la actualidad, antes corregía a partir de 1000 metros, ahora lo hace a partir de 500. ¿Por qué decimos que es un error? Porque recién la saturación de oxígeno, que es la que determina el cambio del nivel de hemoglobina, ocurre a partir de los 1500 metros. Es decir, de 0 a 1500 es igual, es lo mismo. O sea, no debió modificarse nada. Sí, pues ese es el problema de estar utilizando criterios internacionales hechos por burócratas en lo que significa la salud pública peruana. Y nos puede hacer mucho daño porque el ejemplo real de cómo es que esto no nos afecta, no nos beneficia, es que durante 25 años hemos venido dando suplementación de hierro a los niños en el Perú y la anemia no ha bajado. Porque uno, le llamamos anemia a lo que no es, y dos, tratamos de curar la anemia en todos los casos como si fuese por falta de hierro, cuando la anemia en realidad se puede curar también con agua, simplemente dando agua limpia. Y ese es un punto que quiero consultarle al doctor González. Sí. ¿Qué podemos hacer respecto a la anemia inflamatoria y el agua? Sí, previamente, para cerrar el punto del hierro, es de que hay un estudio reciente de una nutricionista, Janet Rivera, de la Universidad Cayetano Heredia, que ha demostrado que administrándole hierro a diferentes dosis a los ratones, hay daño histológico en el colon y en el hígado. Hay un aumento de la hemoglobina y aumento de la glicemia, o sea, promueve al síndrome metabólico y probablemente diabetes. Entonces, quiere decir que si yo tengo anemia y le doy hierro, voy a promover más la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Se ha demostrado que cuando hay una relación, entre el nivel sanitario, o sea, presencia de agua y desagüe, con menor prevalencia de anemia. Y mientras menor sea la proporción de la población que tiene agua potable o tiene desagüe, va a ser mayor la proporción de anemia. Entonces, es importante, pues, tan solo teniendo agua y desagüe, baja 10 puntos la anemia. Mientras mayor sea la cantidad de gente con agua potable y con acceso al desagüe, menor anemia habrá. 10 puntos baja. 10 puntos, es un valor importantísimo. Ese es un punto que no se ha conseguido ni siquiera con suplementación de hierro durante décadas en el Perú. Ernesto, pero también hay que poner acá en la mesa, sobre la mesa, una realidad que tenemos en el Perú, que es este verano, las lluvias que hay en el norte y también las aguas empozadas. Y en el sur. Claro, las aguas empozadas que nos dan un riesgo sanitario a toda la población. Bueno, en el caso de las aguas empozadas, ahí tenemos ya otros riesgos, hablaremos de eso en otros capítulos, como por ejemplo la aparición de epidemias tipo la del dengue o chikungunya, ¿no? Pero el problema es el acceso a agua potable, porque no es lo mismo tener agua que llega vía una tubería a tu casa y luego tú la consumes, a tener agua que ha llegado vía una cisterna, vía camiones que en época de lluvias, en épocas húmedas, ni siquiera pueden subir los cerros de Lima, porque el camión se resbala en el camino. Y lo que ocurre es que el agua es muy cara y el agua es escasa. Y en consecuencia, esa agua, el agua que terminan usando los niños en el Perú, es un agua no limpia. Y esto promueve la aparición de parásitos, infestaciones por parásitos, infecciones por bacterias y virus. Y esto significa necesariamente una menor salud. Esto significa una mayor anemia. Entonces,
La respuesta a la anemia en el Perú no debe ser suplementación universal de hierro para todos los niños. Ese es un error. Es un error porque, uno, el hierro en exceso puede hacer daño. Y dos, no todos los niños que tienen anemia la tienen por falta de hierro. Doctor González, ¿qué proporción de niños con anemia, digamos en Puno, la tienen por falta de hierro? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio para ver la proporción atribuible a deficiencia de hierro y a inflamación. Y hemos encontrado que el 25% tiene de anemia, es atribuible a deficiencia de hierro, y más o menos un 28-29% a inflamación. Y el resto no se sabe, lo cual quiere decir que probablemente no sea anemia. Que esa corrección sea una anemia mal diagnosticada. Así es. Debido a que se aplicó un factor de corrección por altitud que nunca debió aplicarse. O sea, miren lo importante que es hacer las cosas bien. Nosotros necesitamos entonces que para tratar la anemia en el Perú, si queremos evitar que haya niños anémicos en el Perú, primero tenemos que definir bien si lo son. O sea, hay que hacer la medición correctamente y no usar factores de corrección en poblaciones adaptadas a la anemia. A la hipoxia, a la altitud. Pero también creo, Ernesto, una forma de prevenir es el acceso al agua, que es algo primordial en toda población, y es muy triste que justo los más vulnerables tengan este padecimiento, ¿no? Así es. En el Perú, 1 millón de personas, en Lima solamente, 1 millón de personas no tienen acceso a agua limpia, a agua potable. De una población de 10 a 11 millones de personas, el 10% carece de acceso a agua limpia. Los niños de esas familias están expuestos a sufrir de anemia. Y es una anemia inflamatoria, no necesariamente una anemia debida a falta de hierro. Y les damos hierro, los obligamos a que sus mamás les den suplementos de hierro, cuando en realidad lo que necesitan es agua limpia. Muchas gracias por su atención. Ha sido una presentación del doctor González Rengifo, que agradecemos. Y no se olviden de dar clic al siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. 3, 2, 1, va. ¿Qué tenía que decir?